Buenos días, maestro y compañeros. Hoy les vamos a presentar el tema estado mental. El equipo está conformado por Jessica Carvajal y su servidora Kenia González. El sistema nervioso humano se divide en 3 niveles funcionales: la médula espinal, el cerebro inferior y el cerebro superior. La médula espinal es responsable de la actividad motora. Sus respuestas son automáticas y ocurre casi instantáneamente. La mayoría de las actividades subconscientes del cuerpo, por ejemplo la respiración y el equilibrio, son controladas a nivel del cerebro inferior, y ciertas respuestas emocionales como la ira, la excitación, la reacción al dolor, también se derivan de la actividad del cerebro inferior. El cerebro superior consiste en la corteza cerebral y el sistema límbico. Juntas, estas áreas controlan nuestro estado mental. Las funciones más altas del sistema nervioso incluyen pensar, aprender y la memoria, el lenguaje y la comunicación, atención, excitación sexual, etapas del sueño y niveles de conciencia. A nivel celular, el cerebro está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas, que llevan a cabo las funciones del sistema nervioso. Las neuronas son los elementos de procesamiento de información que se comunican químicamente, liberando y respondiendo a una amplia gama de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, transmisores aminérgicos y neuropéptidos. Empezando con unas consideraciones especiales, vamos a hablar de los pacientes pediátricos. En un bebé normal, la médula espinal y el cerebro inferior funcionan completamente al nacer. El funcionamiento de cerebro mayor es rudimentario al nacer, pero continúa desarrollándose a través de la adolescencia. Al año de edad, los niños generalmente comienzan a usar una palabra a la vez, y después, cuando tienen 2 años, empiezan a utilizar oraciones múltiples. Y ellos empiezan a utilizar un lenguaje más completo para comunicarse alrededor de los 4 o 5 años. Cuando a los 7 años los niños desarrollan habilidades de razonamiento y comienzan a comprender los conceptos morales de lo correcto y lo incorrecto. En la adolescencia temprana comienza el desarrollo de la razón abstracta, que continúa con la adolescencia tardía. El desarrollo de las pistas neuronales y el funcionamiento de los neurotransmisores continúan desde el nacimiento hasta la historia de la adolescencia temprana. Pasando con los pacientes geriátricos, podemos ver que durante el proceso de envejecimiento el cerebro disminuye en peso y volumen. Sin embargo, no hay pérdida significativa de mayor funcionamiento cortical. Los pacientes de edad avanzada pueden tener un tiempo de respuesta más lento para las preguntas y el nuevo aprendizaje. La memoria reciente puede disminuir, pero la memoria a largo plazo no se ve afectada. Cambios relacionados con la edad en la percepción sensorial, como la pérdida auditiva, puede afectar el resultado del examen y puede parecer que el paciente se confunde. La persona anciana tiene más potencial para la pérdida de seres queridos, el estado laboral, el prestigio, los ingresos y la salud física. Lidiar con pérdidas actuales y potenciales. Todo esto pone más estrés en la persona mayor. Pacientes embarazadas. El embarazo produce cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos en la mujer. No hay consenso sobre si la incidencia de trastornos psiquiátricos durante el embarazo es diferente de la población general. Los factores que pueden alterar la incidencia de desórdenes psiquiátricos durante el embarazo incluyen predisposición a los trastornos psiquiátricos, la historia psiquiátrica pasada, la salud física y conveniencia del embarazo. El periodo posparto se asocia con una mayor incidencia de sentimientos de tristeza, llanto frecuente y dependencia aferrada. Un historial de desarrollo de un trastorno psiquiátrico durante el primer embarazo es el predictor más fuerte de un trastorno psiquiátrico durante el embarazo posterior. Descripción general de la patología. Se define como un síndrome o patrón psicológico clínicamente significativo que ocurre en un individuo.
Los trastornos mentales están asociados con el deterioro de una o más áreas de funcionamiento o con riesgo significativo a muerte, dolor, desactivación o una pérdida importante de libertad. A menudo la causa de los trastornos mentales no se entiende bien. Siguiendo con el desorden de ansiedad, los trastornos de ansiedad se encuentran con frecuencia en aproximadamente una cuarta parte de la población. Estos experimentan al menos un trastorno de ansiedad en su vida. Hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad, como son el trastorno de ajuste de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas, fobias sociales, desorden obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. La ansiedad también se asocia con muchos otros trastornos, por lo tanto, es necesario cuestionar cuidadosamente al paciente para determinar si tiene una ansiedad o un trastorno mental diferente. La ansiedad también se asocia con una enfermedad física y puede ser efecto secundario de drogas, como por ejemplo la cafeína. El tratamiento farmacológico de los ataques de pánico y la agrofobia consiste en antidepresivos o benzodiazepinas. Vamos a enfocarnos un poquito en el desorden obsesivo compulsivo. Esta es una recurrencia de obsesiones compulsivas que son lo suficientemente frecuentes como para interferir con las actividades diarias normales. El paciente se siente obligado a realizar la compulsión para evitar o reducir la ansiedad. Los pacientes evitan revelar sus síntomas debido a la vergüenza y a menudo encuentran formas de acomodar el desorden en su vida cotidiana. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de la memoria. Más bien, los pacientes no pueden estar seguros de que han completado una tarea. Los síntomas físicos pueden ser el resultado de estas compulsiones, como por ejemplo una dermatitis por el lavado excesivo de las manos. La terapia farmacéutica primaria para este trastorno son los antidepresivos que aumentan la actividad de la serotonina. Los tratamientos conductuales y la psicoterapia se utilizan como terapias adjuntas con los antidepresivos. Ahora, hablando del trastorno del estado de ánimo, el término estado de ánimo describe el estado emocional a largo plazo, mientras que el término afecto describe un estado emocional a corto plazo. El estado de ánimo a menudo se compara con el clima de una ubicación geográfica y el afecto para el clima actual. Los términos que describen el estado de ánimo incluyen eutímico, depresión, distimia y euforia. Los términos que describen los efectos ferentes son numerosos e incluyen tristes, sombríos, felices, preocupados, molestos, impacientes, furiosos, rancos, planos, inapropiados y lábiles. Los trastornos del estado de ánimo incluyen varios que están diferenciados por la gravedad del estado de ánimo y la duración de los síntomas. Trastorno de ajuste con un estado de ánimo deprimido. Estos pacientes tienen un ambiente estresante o psicosocial identificable que ha resultado en tristeza, aislamiento social, concentración de problemas y preocupación por los eventos de estrés, además de los cambios en el sueño y el apetito. Los posibles estresores son similares a los de cualquier trastorno, eh, incluidas las enfermedades físicas, divorcios, pérdidas o un desastre natural. El trastorno de ajuste con el estado de ánimo deprimido se considera un trastorno transitorio y generalmente responde a la psicoterapia de apoyo. Las personas con malas habilidades de afrontamiento y los adecuados sistemas sociales de soportes pueden ser más propensos a sufrir un trastorno de ajuste. Los pacientes con síntomas más graves pueden haber desarrollado una depresión mayor. El trastorno distímico se caracteriza por un estado de ánimo crónico depresivo durante más días de los que no
en el transcurso de 2 años. El estado de ánimo deprimido se acompaña de cambios en el apetito y el sueño, así como los síntomas de baja autoestima, sentimientos de insuficiencia, pesimismo, disminución de la productividad y baja energía. El diagnóstico no se realiza si la gravedad del estado de ánimo deprimido cumple con los criterios para una depresión mayor. Los pacientes pueden responder a la terapia antidepresiva junto con la psicoterapia. El tiempo necesario para lograr el resultado del tratamiento deseado puede ser más largo de lo esperado al tratar con la distimia en comparación con la depresión mayor. El criterio para un trastorno depresivo mayor es un periodo de al menos 2 semanas durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o anedonia, la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. La alteración del estado del niño provoca una angustia marcada y da como resultado un deterioro significativo en las actividades de la vida diaria y el funcionamiento ocupacional. En los niños el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste. Además, el paciente debe tener al menos 5 de los síntomas. Los pacientes describen el estado de ánimo deprimido como una sensación de tristeza, desesperanza o desánimo, aunque algunas personas también enfatizan quejas somáticas de dolores corporales. Los pacientes pueden atribuir los síntomas a otra causa como el estrés o la falla personal. Los pacientes con anedonia pueden describir una pérdida de interés en pasatiempos y actividad sexual que se acompaña de una sensación de que ya no les importa. Con frecuencia, el paciente reportará una mayor irritabilidad, arrebatos de ira o culpas a otros. El paciente también puede describir una sensación de inutilidad o sentimientos de culpa por eventos que están fuera de lugar. En un trastorno depresivo mayor, puede presentarse la perturbación del sueño. Los cambios psicomotores incluyen agitación, que por ejemplo puede ser la incapacidad para quedarse quieto, tirar o frotar la ropa o la piel. También puede ser un retraso, como movimientos lentos del cuerpo, un discurso lento, pausas largas antes de las preguntas sobre afirmación. El paciente también puede informar sentirse cansado sin esfuerzo físico y afirmar que las actividades diarias tardan el doble del tiempo de lo habitual o que no son completadas en absoluto. Las ideas de dañarse, incluidos los planes suicidas o en las tentaciones, están asociados con un trastorno depresivo mayor. Los pacientes pueden describir la necesidad de poner fin a su sufrimiento emocional y que perciben que los obstáculos en su vida son insuperables. Los pacientes que describen los pensamientos de sulcuro requieren una referencia inmediata y muy probablemente hospitalización. Los pacientes que padecen depresión mayor con fe de psicosis tienen síntomas adicionales de delirios y alucinaciones. Los pacientes que han tenido un episodio maníaco previo deben ser identificados y son diagnosticados como fase bipolar o deprimida. El trastorno bipolar describe al paciente que experimenta ambos episodios, depresión y manía. Para el diagnóstico de trastorno bipolar se requiere al menos un episodio maníaco, que es un periodo distinto durante el cual hay un estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable durante la duración de al menos una semana. El episodio maníaco causa una angustia marcada, resulta en un deterioro significativo de las actividades de la vida diaria y el funcionamiento de la ocupación y generalmente requiere hospitalización. El estado de ánimo elevado de la manía puede describirse como la euforia y se reconoce como excesivo para ese hijo. La calidad expansiva del estado de ánimo se caracteriza por la necesidad incesante e indiscriminada de interacciones interpersonales, sexuales u ocupacionales. La irritabilidad también es asociada con la manía.
El sello distintivo de un episodio maníaco es la disminución de la necesidad de dormir. Los pacientes informan que duermen de 3 a 4 horas por noche o hasta menos, y al menos durante las primeras noches despiertan con energía. La grandiosidad es una sensación de autoestima inflada que puede ser establecida por, por un paciente que dice ser el superintendente del hospital, por ejemplo, haber descubierto la cura para el cáncer, ser muy rico o tener una relación especial con Dios. A medida que avanza la manía, la grandiosidad puede convertirse en una sensación de preocupación y de persecución, como, como sería la paranoia. Por ejemplo, los pacientes creen que tienen la cura del cáncer, entonces pueden temer que alguien intente dañarlos para aprender sobre la cura. Los pacientes con manía pueden haber presionado fuerte y un rápido discurso. Además, los pensamientos del paciente pueden competir y el paciente puede saltar de un tema a otro, como un vuelo de ideas. Los pacientes tienen dificultades para detectar estímulos irrelevantes y se distraen fácilmente. También pueden tener un aumento en la actividad dirigida a objetivos y no comenzarán, pero no se inician los proyectos de acabado. Los pacientes con manía informan una participación excesiva en actividades placenteras como compras, actividad sexual indiscriminada y aventuras de negocios herramientas. El deterioro en el juicio asociado con la manía generalmente requiere hospitalización para proteger al individuo de las consecuencias negativas de su comportamiento. A medida que la manía continúa, los pacientes pueden desarrollar síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones y pueden tener esquizofrenia paranoia. El trastorno bipolar se trata con litio, carbamazepina, ácido valproico, olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidone, aripiprazol o lamotrigina. Un paciente desarrolla la fase deprimida del trastorno bipolar, se usa un antidepresivo junto con el agente bipolar. Y los síntomas de la manía pueden ser inducidos por medicamentos antidepresivos que deben suspenderse si se desarrollan síntomas de manía. Durante la fase maníaca se utilizan mecanismos antipsicóticos para tratar los delirios y alucinaciones. Desórdenes psicóticos. Los síntomas psicóticos son el sello distintivo de los trastornos en esta categoría e incluyen delirios, alucinaciones, comportamiento, lenguaje o pensamiento desordenados. Aunque una amplia variedad de afecciones psiquiátricas pueden dar lugar a la manifestación de síntomas psicóticos, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por sus siglas DSM y VTR, divide los trastornos psicóticos, que incluyen el trastorno esquizofrénico y otros trastornos psicóticos causados por afecciones médicas y sustancias, trastorno psicótico inducido, por nombrar algunos. Comenzamos con la esquizofrenia. La esquizofrenia es un síndrome complejo que se asocia con una función ocupacional o social marcadamente deteriorada. El inicio de la esquizofrenia generalmente ocurre entre los adolescentes y a mediados de los 30 años. Raramente ocurre en los niños. Para cumplir con los criterios del manual de diagnóstico, los signos y síntomas de la esquizofrenia deben estar presentes durante al menos un mes. La esquizofrenia se ha observado en todas las culturas y clases socioeconómicas. Ningún síntoma es patogenómico para la esquizofrenia. Cada signo y síntoma observados en la esquizofrenia se puede ver en otros trastornos. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en aquellos que se agregan al estado premórbido, ejemplo, síntomas positivos, y aquellos que indican una falla de función, como ejemplo, los síntomas negativos. Los síntomas positivos de la esquizofrenia incluyen alucinaciones, delusiones, discurso desorganizado y comportamiento extraño.
Los síntomas negativos incluyen la pobreza del habla, la abolición, la anedonia y el aislamiento social. Es importante tener en cuenta que los pacientes con esquizofrenia, incluso durante las fases activas, están desorientados. Durante un episodio psicótico agudo de esquizofrenia, el paciente pierde el contacto con la realidad y experimenta una variedad de síntomas positivos. Una alucinación es una experiencia sensorial de algo que no existe fuera de la mente. Los tipos de alucinaciones varían, pero pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial. Ejemplo, auditivo, visual, olfativo, gustativo, táctil. Alucinaciones auditivas, generalmente experimentadas como voces, son las más comunes y características de la esquizofrenia. El paciente puede diferenciar las alucinaciones auditivas de los propios pensamientos internos del paciente. Otro síntoma positivo serían los delirios. El paciente no puede hablar de este incluso si se presenta evidencia de lo contrario. Los delirios son falsos porque el engaño no está de acuerdo con la realidad y es una creencia del paciente. Para los pacientes con esquizofrenia, los delirios perseguidores son los más comunes. Un ejemplo, el FBI me está espiando, está leyendo los pensamientos del paciente y está experimentando un engaño extraño. Los comportamientos extraños o socialmente inaceptables pueden ser servidos en el paciente con esquizofrenia. Los pacientes pueden usar abrigo de lana en el verano o se pueden golpear a sí mismos. Con frecuencia, el comportamiento aparentemente extraño es un componente de otro síntoma. Por ejemplo, los pacientes que se están golpeando a sí mismos pueden estar experimentando alucinaciones visuales de estar en llamas y en sus mentes están golpeando las llamas para apagarlas. Los síntomas negativos de la esquizofrenia no son oficiales y pueden ser una consecuencia de los efectos adversos de los medicamentos antipsicóticos, ejemplo, la sedación o depresión comórbida. Además, los síntomas negativos pueden resultar de los síntomas positivos de la esquizofrenia. El tratamiento de la esquizofrenia consiste principalmente en medicamentos antipsicóticos, que son más efectivos para los síntomas positivos de la esquizofrenia. Los síntomas negativos son más difíciles de tratar, con una discapacidad continua reveladora. Los pacientes que desarrollan depresión también pueden recibir medicamentos antidepresivos, además de los antipsicóticos. Trastorno cognitivo. La función cognitiva se refiere a la capacidad de un individuo para conocer o percibir. Por lo tanto, los pacientes con trastornos cognitivos presentan deficiencias en la función cognitiva y funciones más altas. El manual de diagnóstico divide los trastornos cognitivos en tres categorías principales. El primero, delirio. Segundo, demencia. Y tercero, trastornos amnésicos. Aunque esta sección se centra en el delirio y la demencia como dos trastornos psiquiátricos comunes que los farmacéuticos encuentran. Delirio. El delirio se caracteriza por alteraciones en la conciencia y el cambio en la cognición que se desarrolla durante un corto periodo de tiempo. Los pacientes pueden tener síntomas de que parecen ser normales en la mañana, pero durante la noche pueden ser amenazantes. Los pacientes con delirio generalmente están desorientados en el tiempo y lugar y se desactivan fácilmente, con una disminución de la capacidad de enfocar su atención. Es muy difícil realizar una entrevista con un paciente que sufre del delirio, ya que el discurso del paciente puede ser irrelevante y este también puede experimentar alucinaciones, ilusiones y alteraciones del sueño. Los hallazgos de la neurología incluyen temblores y reflejos abdominales. Para el tratamiento se puede indicar el uso a corto plazo de medicamentos de alta potencia, anticolinérgicos y antipsicóticos o benzodiazepinas de acción corta. La demencia se caracteriza por una disminución en el funcionamiento social, ocupacional y de déficit cognitivo que incluye el deterioro de la memoria.
Los niños de 4 años o más pueden desarrollar demencia debido a una condición médica o un trauma en la cabeza. Hay causas numerosas de demencia, muchas de las cuales son reversibles de identificación y tratamiento. Estos incluyen hiponatremia, hipoglucemia, infección del tracto urinario y especialmente depresión. Además, los signos y síntomas de demencia con frecuencia están inducidos por fármacos. Trastornos de uso de sustancias. Los trastornos de uso de sustancias están presentes como una complicación del uso de una sustancia y o como el factor de composición de otra enfermedad psiquiátrica. Los signos y síntomas de un paciente intoxicado exhiben una marcha inestable, falta de coordinación, discurso arrastrado, falta de atención, discapacitado, juicio deteriorado, letargo y desinhibición. Los signos y síntomas de abstinencia dependen de la dosis diaria y la duración de la administración. Cuanto mayor sea la dosis y mayor duración del tratamiento, más severo será el proceso de abstinencia. Los signos y síntomas de abstinencia abrupta incluyen ansiedad, irritabilidad, náuseas, vómitos, taquicardia, sudoración, temblor, insomnio, entre otras. Una de estas sustancias es la marihuana. Esta tiene propiedades sedantes hipnóticas. Sin embargo, también es una de las que ocasiona alucinaciones y paranoia, y se asocia con todos los riesgos de tabaquismo. El componente de la marihuana es 3-tetrahidrocannabinol o por sus siglas THC. Los signos y síntomas de intoxicación con marihuana incluyen taquicardia, congestión conjuntival, apetito arrugado, boca seca, euforia y apatía. El uso crónico de esta se asocia con amenorrea, disminución de la producción de testosterona e inhibición de la espermatogénesis. Además, el uso crónico puede causar un síndrome amotivacional que se caracteriza por signos y síntomas de apatía, opacidad, juicio de empatía, disminución de la concentración, disminución de la memoria, disminución de la higiene personal y la falta de comportamiento dirigido por objetivos. Las siguientes sustancias serían los opioides. Los opioides maltratados y recetados incluyen drogas callejeras, por ejemplo la heroína. Los pacientes pueden depender de esta ya sea a través del uso ilícito o durante un tratamiento médico adecuado. El tratamiento de la intoxicación es el uso cuidadoso de antagonistas opioides y atención de apoyo. El tratamiento de la retirada de opioides incluye sustitución con la metadona opioide de acción prolongada y la posterior. Alternativamente, el uso de dosis reducidas de un agonista o agonista central como la clonidina pueden atenuar la hiperactividad noradrenérgica de la abstinencia óptima que puede ligar los síntomas de abstinencia. Por último, para lograr determinar el estado mental de un paciente, se realizan 4 técnicas. La primera, evaluar la apariencia general y la actitud. Segunda, evaluar el comportamiento. Tercera, evaluar la función cognitiva. Y por última, evaluar el proceso de pensamiento contenido y las percepciones. Con esto terminamos este tema. Esto ha sido todo por parte de nosotras. Muchísimas gracias por su atención.